Buenos días para todos y todas las asistentes. Hoy vamos entonces a abordar nuestra segunda clase alrededor de los acordes del jazz y esta clase va a tener dos componentes. En el primer componente vamos a repasar rápidamente y digámoslo, a pulir algunos de los conceptos que vimos en la clase pasada. Luego vamos a hablar un poco de la anatomía de un acorde cualquiera desde 5, 6, 7 sonidos y después vamos a hacer una aplicación en escritura coral. Recuerden que yo les había dicho que había como tres maneras en las que nos íbamos a enfrentar con esta escritura o con este trabajo con los acordes del jazz y lo habíamos hecho a partir de este diagrama que eran básicamente el trabajo con voicings para acompañar en piano o en guitarra, la armonización mecánica para armonizar secciones orquestales o secciones de banda y la escritura coral. Como la escritura coral es lo que ustedes, digámoslo, más conocen porque los acompaña desde estructuras 1, entonces vamos a empezar por ese punto. Vamos a empezar a revisar un poco cómo nos cambia ese panorama de la escritura a cuatro voces cuando estamos hablando de sonidos que no son de cuatro voces, sino de más voces. Entonces, para el repaso, vamos a revisar juntos este otro material que les tengo acá, que es el de un autor que se llama Laven Wood y un libro que sacó el MIT que me parece que es maravilloso y es una fuente de consulta maravillosa para ustedes, que se llama Open Music Theory. Aquí, este señor hace un repaso de algunas cosas relacionadas con los cifrados y vamos a aprovechar para revisarlo juntos y para revisar algunos conceptos que podrían haber quedado enredados en la clase pasada o que hay que ir reforzando y recabando sobre ellos. Esto está en inglés, pero para ser prácticos con la clase de hoy voy a utilizar la traducción automática del navegador. Traducción automática que tiene dos problemas, básicamente la palabra raíz, que nosotros no, eso no, roots, no traduce raíz en el mundo de la música, sino tónica. Y otra que por ahí hay toda simpática. Bien, entonces puntos claves relacionados con esta notación de los acordes. Los símbolos de los acordes, ¿qué información nos traen? Nos traen la tónica de una triada, la calidad o cualidad de esa triada, si es mayor, menor, aumentada o disminuida, las extensiones que puede tener esa triada, es decir, la séptima, la novena, la oncena y la trecena. Miren que le estamos diciendo extensiones a todo lo que está por encima de la quinta del acorde. Y las notas del bajo que no sean la tónica, es decir, cuando tenemos inversiones. Los símbolos de los acordes no hacen referencia a una tonalidad específica. Ahí cuando empecemos a enfrentar la escritura a varias voces y nos enfrentemos con que venimos de escribir grados en números romanos, nos vamos a encontrar un poquito con una cosa que es contraria en los dos sistemas de cifrado. Y es que los símbolos de los acordes no hacen referencia a una tonalidad específica, contrario a lo que sucede con el sistema del cifrado analítico o con números romanos, sino que siempre se supone que los símbolos tienen una determinada cualidad, a menos que se indique lo contrario. O sea, sin importar la armadura, cuando yo veo una C de Do, se supone que estoy hablando de Do mayor. Si es menor o aumentado o disminuido, el cifrado me lo tiene que decir. Es decir, por defecto son mayores. Las séptimas que se le añaden a esa triada, por defecto son menores. O sea que si yo escribo Do 7, Sol 7, Re 7, se refiere a una triada mayor con séptima menor. Es decir, a un acorde que usualmente utilizamos como dominante. Y miren que el usualmente, ya después de haber pasado por el capítulo del jazz, tiene un significado muchísimo más fuerte cuando lo decimos. Se supone que todas las demás extensiones y tonos añadidos son mayores perfectos. Entonces, aplicando un poco lo que dice acá, si yo tengo un cifrado que dice C, siempre va a ser mayor.
Este programita me lo cifra como C mag de mayor y está bien. Pero no es lo que vamos a utilizar. Si es menor, tengo que especificarlo. Siempre que tengo séptima y dice solo 7, se refiere a una séptima menor. Si es mayor, tengo que especificarlo con esa abreviatura MAG, que significa mayor y se refiere a la séptima. C major 7. Miren que eso está en inglés y en inglés los adjetivos van primero. O sea que ese mayor le corresponde a la séptima, no a la C. Por eso es que es tan claro si pensamos que es un adjetivo. Y las extensiones, si esto tiene novena, basta poner novena para saber que esa novena es mayor. Si tiene oncena, esa oncena es mayor. Si tiene trecena, esa trecena es mayor. Si las quiero alterar, tengo que decir alguna cosa para alterarlas. Las alteraciones se muestran mediante dos maneras básicamente, con los símbolos sostenido bemol o con los símbolos más y menos. Ambos sistemas prevalecen en el mundo real. Cuando escriba sus propios cifrados, elija un sistema y manténgalo siempre. Eso también es importante. En un arreglo, en una composición, yo no debería escribir un acorde unas veces de una manera y otras veces de otra manera, aunque ambas sean correctas, porque esa dificultad de consistencia, además de que se ve fea, dificulta la lectura. El intérprete va a decir, ¿qué es esto? Ah, es un do menor, pero es que ese man a veces lo escribe así. Eso no está bien. Ambos sistemas, este libro de texto utilizará el sistema de sostenido bemol para mostrar las alteraciones. Aquí nos muestran en un cifrado cuáles son todas las informaciones que podemos tener. Entonces, en primer lugar, tenemos la fundamental. En segundo lugar, tenemos la cualidad de esa fundamental, que solo se ponga en el caso de que no sea mayor. En tercer lugar, tenemos las extensiones, que en algunos casos, como en este, pueden tener alteraciones. ¿Por qué va antes? Porque la alteración es un adjetivo. Entonces, sostenido 11 está hablando de que el 11 es el sustantivo que está afectado por ese adjetivo. Miren que todo eso está basado en la gramática y eso le da un sentido pues mucho más coherente cuando lo analizamos y no simplemente nos lo tratamos de aprender por inercia. Y después de este, mi bemol significa la nota del bajo. Tenemos otra situación que no está escrita aquí y que vale la pena tener en referencia, y es cuando este slash es inclinado, se está refiriendo, ya sabemos, al bajo, a un acorde en inversión o a un acorde híbrido, porque yo podría tener, por ejemplo, do menor 7 con bajo en fa, un acorde bien bonito. Entonces, el slash significaría que es un acorde híbrido o que es una inversión. ¿Qué pasó, John, con esa? Oh. Muy Que bien. pensé que eso era para las versiones, profe. ¿Qué eso era qué? Pensé que solo era Ah, para las inversiones. No creí que se podían poner notas ajenas a la identidad del acorde. claro, claro. Y eso es lo bonito de los acordes híbridos. Ahora, si esta línea no está inclinada, si esta línea no está inclinada, podría estar en otras dos posiciones. Podría estar acostadita o podría estar así, paradita. Y tiene dos significados distintos. Primer significado, si yo escribo do y re, ahí se me quedó aquí, y re es un poliacorde, es decir, simultáneamente voy a tocar do mayor y re mayor, así. Este programita no lo cifra
adecuadamente, y el cifrado que debería utilizar entonces es do, re, y la lineecita puesta así. Do y re. Muy bien. Conceptos básicos así generales. Los símbolos de los acordes se basan en la triada mayor como norma, como lo habíamos dicho, por lo cual la forma de escribir las otras triadas es estas que aparecen aquí. Si está solito es mayor, menor se puede escribir con MI o con M minúscula, con el signo menos. Recuerden mantenerlo siempre, elijan una. Disminuido se puede escribir de todas estas maneras, con el signo de grados, con la abreviatura DIM, con menor y quinta bemol, es lo mismo, y con menor y menos 5. Todas esas son posibles y consistentes y todo el mundo las va a entender. Y aumentado se puede escribir con más y con la abreviatura AUG. A veces en español algunos arreglistas escriben AUM y está bien. Si nos ponemos pues de coloniales está muy bien además. Los acordes de séptima, ¿cuáles son las posibles notaciones? El 7 solito indica que la séptima es menor. Ojo que cuando estemos hablando del otro cifrado, el 7 solito no indica nada, hay que mirar la armadura para saber si es mayor o es menor. Entonces el acorde de séptima de dominante es... El acorde de séptima dominante lo escribimos así. Este 7 puede estar así en superíndice montadito o no. Ma o Maj 7 se refiere al hecho de que la séptima sea mayor. Y se puede escribir también con el signo delta, con la letra griega delta. Si es menor, tenemos estas alternativas. Si es con séptima, un acorde de séptima semidisminuido, lo podemos escribir así. Miren que esto está atravesadito, es una bolita atravesadita. Ahí no se ve bien el signo. O lo podemos escribir como 7 con quinta bemol o menor 7 con quinta bemol. Y si es un acorde de séptima disminuida, lo podemos escribir de esta manera y no lo pusieron acá, de esta manera. Do, dim, 7. Porque si solo escribo la bolita, en rigor debería estar hablando de una triada disminuida, no de un acorde completo disminuido. Ahora, en la música popular, la triada disminuida prácticamente no se utiliza, esa la van a ver en la práctica común. Este acorde no lo van a ver normalmente en un arreglo de música popular y cuando la gente ve DIM, supone que es este acorde, con un acorde disminuido con séptima disminuida. Bien, las notas graves, aquí la ponen así porque podría indicar la tónica, alguna nota que no sea la tónica del acorde, que podría ser muchas cosas. Podría ser la inversión, básicamente, o un acorde híbrido que tenga otra nota diferente. Por ejemplo, este, para mostrarles otro ejemplo de sonoridad bien bonita. Eso es un do mayor con bajo en re. Miren que es bien bonito. Bien, respecto a las extensiones disponibles que tenemos son todas estas que están acá. Ya hemos hablado de ellas. Asumimos que esas extensiones normalmente se colocan por encima de la séptima, aunque no necesariamente es así. Lo que sí es necesariamente así es que cuando decimos cualquier extensión, suponemos todo lo de abajo. Es decir, si decimos novena, suponemos que además tiene séptima y tiene quinta y tercera y fundamental. Si decimos trecena, suponemos que también tiene oncena, novena, séptima, quinta y tercera.
Y si queremos que no le pongan alguna de esas, pues ponemos, por ejemplo, como indicábamos la otra vez, 3 con un slash o not o omit 3. La calidad predeterminada de la séptima es la menor, ya lo habíamos dicho, y de las otras extensiones son mayores, a menos que se indique lo contrario. Aquí tenemos un ejemplo de un acorde que tiene varias cosas. Es un acorde de Fa 7 con novena bemol y oncena aumentada. Este es un acorde de Si con novena, de Si 7 con novena bemol y con, ¿esa qué es? Oncena aumentada. Ahora nosotros, recuerden que enarmonizamos muchas veces para que eso sea más fácil de leer. Así es como funciona en el mundo del jazz. Tenemos estos otros prefijos que son add para las notas agregadas, como en el acorde de Do 6, que es Do con sexta agregada. Tenemos sus para las notas suspendidas. Recuerden que estamos diciendo que cuando no hay tercera ponemos sus, pero cuando hay tercera ponemos 11. Hay que diferenciar esas dos cosas. Recuerden, por cierto, que ese acorde que tiene tercera, no sé si lo saben, lo llamamos el acorde mixolidio también, que se usa mucho en el jazz. Tiene tercera y tiene oncena. ¿Qué es distinto a esto? Miren que es una sonoridad bastante distinta cuando tiene o no tiene esa tercera. Ahora, usualmente, eso después lo empezamos a trabajar en forma, esa tercera debería ir por debajo de la oncena, suena mejor. Bien, ejercicio, imagínense en cada uno de esos acordes. Mi con bajo en sol sostenido, ese es fácil, ¿cierto? Sin problema. La Mag 7, ¿qué notas tiene? La triada de La mayor y la séptima, ¿cómo es? Un sol sostenido. Mírenla acá. Este otro acorde es un acorde de Fa sostenido disminuido con séptima. Fa sostenido disminuido. Y la séptima es menor. Recuerden que este es el acorde que llamamos medio disminuido. Este que sigue es un acorde híbrido. Es un acorde de Fa mayor, o sea, Fa a la Do, con bajo en Si. Yo siempre me encanta tocarlos porque me fascina cómo suenan. Muy bien. Este que sigue es un acorde de Do sostenido, medio disminuido con séptima, que tiene Do sostenido, Mi, Sol natural y Si natural. Este que sigue, Re 9 sus. Ahí sí hay que pensar un poquito. Primero, ¿tiene tercera? No tiene tercera. Y tiene novena. Entonces es Re, no hay Fa sostenido, o sea, Re, La, Do y Mi, que es la novena. Ah, y la cuarta, obviamente, no la di, el Sol. Do max 7, no hay que pensarle mucho. Y Mi sus, ¿qué tendrá? Es una triada que en lugar de la tercera tiene la cuarta. Piensen que esto viene de una cosa que llamábamos en la práctica común suspensión. Y también puede ser un retardo, dependiendo del contexto. Pero la magia de estos acordes en el jazz y en la música más contemporánea es que ya no hay que prepararlos ni resolverlos. Entonces yo puedo utilizar este acorde con total autonomía como un reemplazo de un acorde mayor y funciona perfectamente bien. Formalicemos un poquito esta diferencia entre el bajo, entre la forma de escritura del cifrado que llamamos americano y los números romanos. Y les voy a leer. Es importante entender que los símbolos de los acordes son etiquetas absolutas, mientras que los números romanos son etiquetas relativas. Esto
es importante que nos lo aprendamos con toda la claridad. Si entendemos eso solo, no es necesario el resto del párrafo. Los números romanos son más teóricos y abstractos porque indican la ubicación del acorde en relación con la tonalidad de una pieza. Ahora, empiezan a no funcionar tan bien cuando las relaciones ya no son funcionales. Entonces, cuando yo empiezo a colocar acordes en posiciones no funcionales, por ejemplo, yo digo, esto es do mayor, saco do mayor, mi bemol mayor. Yo digo que ese mi bemol mayor es la tercera bemol, es un acorde de préstamo modal, está bien. Pero do menor, es que es la primera menor y ahí estoy simplemente haciendo enlaces por terceras. Ya no es tan funcional. Cuando el discurso ya no es tan funcional, el cifrado romano se me vuelve un lío. Tengo que ser un erudito para tratar de justificar funcionalmente cosas que realmente no son funcionales. Entonces se me limita. Otra cosa importante, el cifrado americano fue hecho como una cosa práctica para tocar con él, para que los músicos toquen a partir de lo que se escribe en el cifrado. En cambio, el cifrado romano, el que llamamos cifrado analítico, está pensado para analizar, está pensado para el trabajo intelectual y teórico de hacer análisis, no para tocar con él. Y tenemos un vecinito de ese que a veces como que no lo distinguimos muy bien, que es el bajo cifrado. Recuerden que si yo tengo un pentagrama con este acorde, yo podría cifrarlo de varias maneras. Podría cifrarlo en este cifrado americano así, o simplemente así como do con bajo en mi. Si lo fuera a cifrar en el otro sistema, en el sistema del bajo analítico, supongamos que estoy en do mayor, tendría que saber en qué tonalidad estoy para decir que esto es un primero de sexta. Porque ese acorde está representando una inversión y las inversiones en este cifrado se escriben así y siempre en función de la tonalidad. Si no sé en qué tonalidad estoy, no puedo decir que es un primero. Y también el otro cifrado que les digo que a veces se nos olvida que existe, que es el cifrado del bajo continuo. El cifrado del bajo continuo simplemente yo escribiría 6. Y en el pentagrama ya no pondría todas estas notas, sino que pondría solamente el mi. Escribiría el mi y aquí debajo pondría un 6, que se está refiriendo a que yo voy a acomodar un acorde de sexta por encima de esa nota, teniendo en cuenta las armaduras de la tonalidad en la que estoy. El cifrado del bajo americano se hizo para tocar con él y el cifrado del bajo continuo también se hizo para tocar con él, es decir, solo los numeritos. Por eso en el bajo continuo se utilizan muchas abreviaturas, se omiten muchas cosas cuando no sean necesarios y se ponen solo los numeritos necesarios. Entonces tengan en cuenta, son 3 formas de cifrar diferentes, aunque el cifrado analítico también incluye por dentro, por decirlo así, los numeritos del bajo continuo, y cada una de esas formas de cifrado tiene una función distinta. Cuando yo digo que el cifrado americano y el cifrado, el bajo continuo están hechos para tocar, es porque como compositor se le está dando la libertad al intérprete de que diseñe un acompañamiento a partir de esos acordes que están escritos allí. El pianista o guitarrista toma la decisión de en qué disposición las hace, cómo los enlaza, cómo los quiere organizar para que le funcionen, qué ornamentaciones utiliza, notas de paso, bordaduras, cualquier cosa de esas. Y eso es exactamente igual en el cifrado del bajo continuo y en el cifrado americano. Es decir, el compositor o el arreglista o el que sea le está diciendo al intérprete, quiero un do 9. Usted verá cómo lo pone. Puede ser así, puede ser así, puede ser así. Y miren que ahí toqué otros que tenían inclusive otras extensiones.
porque en el cifrado americano uno puede rearmonizar, agregar otras extensiones, solamente se escribe lo básico porque fue diseñado con el fin práctico de escribir para tocar. Tengan eso muy, muy en cuenta. Los números romanos son más teóricos y abstractos, indican la ubicación del acorde en relación con la tonalidad. Los símbolos de los acordes, por otro lado, indican exactamente o absolutamente, es decir, el cifrado americano, qué notas se tocan en este acorde determinado, sin referencia a ninguna tonalidad. Es importante dejar de lado temporalmente el pensamiento relativo cuando se interpretan símbolos de acordes, es decir, no estar tan pendiente de si es un primero, un tercero, un quinto. Los símbolos de los acordes no hacen referencia a tonalidades, eso es lo mismo dicho de varias maneras para que sea claro. Los símbolos de los acordes no son analíticos, son una forma abreviada de escribir partituras. En otras palabras, el propósito de los símbolos de los acordes es hacer que los dedos de los intérpretes toquen las notas correctas en el momento correcto. Los símbolos de acordes pueden representar cosas en un sentido menos funcional, si eso significa que el símbolo es más fácil de interpretar. Es decir, ahí lo que decide no es la mente del teórico, es la mente del instrumentista práctico que dice, la forma más fácil de leer ese acorde es esta, y no me importa la teoría, lo escribo así porque es la forma más fácil de leer. Está diseñado para lo práctico. El ejemplo 7, este que está aquí, es uno de esos casos. Aunque el segundo acorde realmente funciona como un acorde de la bemol 7 con quinta aumentada, mírenlo aquí, analicemos qué es lo que quiere decir eso, pongámosle los numeritos a cada uno de los grados. Esa es la manera más fácil de definirlo. Ahí. Entonces vamos a decir que esta es la tónica, que esta es la quinta aumentada, escribámosla así para ser consecuentes. Se me fue el símbolo de sostenido ahí, no me permite hacer eso. El sol es la tercera, perdón, el sol es la séptima mayor, el do es la tercera y el mi es la quinta aumentada que está repetida. Entonces nos dice, aunque teóricamente ese acorde debería escribirse así, es mucho más fácil de leerlo como do con bajo en la bemol, como do mayor con bajo en la bemol. Miren que sí, absolutamente. Si a mí me dicen do mayor con bajo en la bemol, de una vez caigo en el acorde que es. Y si me dicen la bemol 7 con quinta aumentada, tengo que decir, bueno, sí, es ese mismo. Aunque el segundo acorde realmente funciona como un acorde de la bemol 7 con quinta aumentada, vecino a la tríada de la bemol regular, el símbolo de do con bajo en la bemol es probablemente más fácil de procesar y por lo tanto el preferido. Sin embargo, ninguno de los símbolos es inherentemente correcto o incorrecto todo el tiempo. Ambos darán como resultado que se toquen las notas correctas. Y esto es fundamental. La mejor opción depende del contexto. Solamente les digo una cosa adicional que este autor no menciona aquí y que es fundamental y es esta. No mezclar cifrados. Si están usando cifrado analítico, están usando cifrado analítico. Y si están usando el otro tipo de cifrado, están usando el otro tipo de cifrado. Y al menos existen esos tres. Existen muchos otros cifrados. Hindemith, por ejemplo, creó un sistema de cifrado que es muy útil para leer la armonía de Hindemith, para leer ciertos textos. Schenker tiene un cifrado. Muchos plantearon formas de cifrado diferentes, pero básicamente en el mundo contemporáneo lo que tenemos es el cifrado americano con sus varias pequeñas variaciones, el cifrado analítico que lo usamos los profesores de armonía básicamente y los compositores que trabajan música en la práctica común y el cifrado que llamamos americano que lo utilizamos con fines prácticos. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a mirar un momentico una parte de la anatomía de los acordes para tener una claridad. Si yo tengo este acorde de do, max 7,
Los intervalos que tengo ahí son puras terceras. Hasta ahí lo más de fácil porque tengo una tercera mayor, una tercera menor, otra tercera mayor y otra tercera menor. Eso nos lo enseñaron desde las clases que veíamos en el preparatorio, quizás. Pero también tengo, y puedo hacer el análisis un poquito más larguito, una quinta justa, otra quinta justa y otra quinta y otra quinta justa. Y también tengo una séptima mayor y una séptima menor. Ese material interválico es importante tenerlo en cuenta, parece trivial lo que estoy diciendo, pero cuando yo armo este acorde en otra disposición distinta, y esta es la base de lo que vamos a trabajar, por ejemplo esta, es exactamente el mismo acorde, pero cuando cambia el material interválico, cambia su sentido de consonancia y disonancia y el acorde suena bastante distinto al acorde original. ¿Qué intervalos tenemos aquí? Muchos que no eran tan disonantes en el otro acorde. Tenemos una séptima mayor, ese lo teníamos. Tenemos una cuarta justa, ese no lo teníamos. Perdón, una quinta disminuida, ese no lo teníamos. Tenemos una segunda mayor y tenemos una cuarta justa. Tenemos un material interválico distinto que hace que la sonoridad de ese acorde sea muy distinta. Pero si yo cambio ese material interválico, por ejemplo, así, también es una disposición perfectamente posible. De pronto funciona mejor en otro ámbito del teclado, pero es una disposición perfectamente posible. Pues miren que cambian los intervalos y al cambiar ese material interválico, eso se vuelve más o menos consonante, más o menos disonante, cuando lo estoy variando. Aquí tengo la séptima mayor, tengo una séptima menor, tengo una segunda menor, tengo una segunda mayor, tengo una tercera mayor, es otro material interválico. Cuando pensamos en la música de la práctica común, esos materiales interválicos no son los protagonistas para pensar en la personalidad, por decirlo así, de los acordes. Se piensa más bien en términos de buscar los mejores enlaces posibles para tener un equilibrio entre las voces. Y un equilibrio, por ejemplo, significa que si yo estoy escribiendo a 4 voces, siempre se deben sentir como 4. Que si en algún momento se dejan de sentir como 4, estoy generando una ambigüedad y el oyente va a decir, ¿qué pasó aquí? Hay una ruptura de ese equilibrio. ¿Y cuándo es que aparece como si fueran menos voces? Pues si tengo octavas paralelas. Si tengo 2 octavas seguidas, pues va a sentirse como si ese discurso a 4 voces en un momento dado se hubiera vuelto un discurso a 3 voces. Entonces, en la práctica común pienso sobre todo en términos de equilibrio. En las músicas basadas en el jazz y en este tipo de acordes y sonoridades que estamos empezando a trabajar, pienso sobre todo en color. Es un asunto de puro color. Y recuerden que estas músicas están muy conectadas con la música del impresionismo. Y piensen que el impresionismo como movimiento artístico, no como movimiento musical, nació principalmente de la pintura y lo que buscaba era pintar la impresión al ver algo y no pintar ese algo. Por ejemplo, un cuadro impresionista querría retratar un océano, pero no pinta el océano como el pintor ve el océano, sino que el pintor trata de pintar su sensación al ver el océano. Y allí la escritura, la pintura y todo lo que se hace es eminentemente colorista. Ya no es esa lógica de la racionalidad o esa lógica de la subjetividad, sino la lógica de pintar la impresión. El jazz está altamente influenciado por el impresionismo. ¿Por qué? Pues porque Luisiana era territorio francés. Recuerden que el jazz está
muy conectado con New Orleans, y New Orleans fue parte de ese territorio francés, por lo cual los músicos que venían en las bandas militares durante la guerra de secesión de Estados Unidos, durante esa guerra civil que hubo en Estados Unidos, muchos de ellos eran de ascendencia francesa. De hecho, en Luisiana todavía se habla el inglés y el francés casi como si fueran los dos idiomas oficiales. Y entonces muchos de esos músicos de esas bandas militares habían estudiado algo de piano y conocían algo. ¿Cuál era la música de moda en Francia en ese momento de la guerra de secesión de Estados Unidos? Pues el impresionismo. Entonces conocían la música impresionista y ahí tenemos una influencia claramente determinada de estas músicas impresionistas en el jazz. Y les voy a poner un ejemplo de cada una de las dos cosas para que vean la similitud. Voy a ponerles un poco de el claro de Debussy, donde vamos a notar una escritura puramente colorista, impresionista en la música académica. A pasar una partitura, una versión que tenga partitura para que sea más claro lo que estoy diciendo. Esta. Por cierto, en otra tonalidad. Esta sí es la tonalidad original. ¿Escucharon qué acorde tan lindo? Si ustedes tratan de analizar esto desde la perspectiva puramente funcional, como si fuera práctica común, se pegan una enloquecida. Y sobre todo, no logran dar cuenta de por qué Debussy puso esos acordes en esas disposiciones y los manejó de esa manera. Y la razón, simple, estaba tratando de pintar lo que él sentía ante un claro de luna, ante ante una situación donde la luna está iluminando como creando una especie de pequeño día. Miremos ese mismo tipo de comportamiento en el jazz. Y les voy a poner un poco de una obra que se llama Black and Tan Fantasy de Ellington, de Duke Ellington. Y miren la similitud entre las dos cosas. Miren las disposiciones escritas de esos instrumentos de lengüeta, de esos saxos.
Es innegable esa influencia de lo francés. Y seguramente la explicación tiene que ver con lo que les decía, esa presencia tan fuerte de la música francesa en Luisiana, por Luisiana ser territorio francés. Bueno, ahora sí nos vamos a practicar, a trabajar un poquito haciendo armonización a 4 voces. ¿Cuáles son las cosas que vamos a tener en cuenta allí? Hay varias cosas que tenemos que mencionar. La primera, si yo tengo un acorde como este, Do 9, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 sonidos. Si estoy escribiendo a 4 voces, ya no voy a tener el problema de cuando trabajaba con triadas y tenía que decidir cuál sonido duplicar para poder tener 4 voces, sino que voy a tener el problema contrario. Voy a tener que decidir cuál sonido omitir. Y si uno piensa de manera salomónica, el mejor sonido que yo puedo omitir para que ese acorde siga siendo todo lo que es la quinta. Pónganse a pensar, no puedo quitar la fundamental porque esa es la que me dice que es un acorde de do. Pues esa es el nombre del personaje. No puedo quitar la tercera porque es la que me dice si es mayor o es menor. Esa es también parte de la identidad de ese personaje acorde. No puedo quitar la séptima porque es la que me dice que es un acorde con séptima menor, un acorde dominante. Y no puedo quitar la novena pues porque es la que me están dando en el cifrado. La novena lo está caracterizando porque es un color específico que el arreglista quiso poner allí o el compositor. Entonces, ¿cuál es la que menos le quita a la personalidad? La que menos se nota si no la pongo, la quinta, y les voy a mostrar. Voy a tocar todas las notas, le voy a quitar la tercera. Se siente el huequito de no saber si es mayor o menor. Voy a quitar la fundamental. Ya no se siente que es un acorde de do mayor. Voy a quitarle la séptima. Ya no se siente dominante. Y le voy a quitar la novena. Pues obviamente ya no se siente que es un acorde de novena porque ya no es. Muy bien, entonces aquí tengo que pensar no en duplicaciones, sino en omisiones. Primera cosa fundamental. Y si es un acorde más grande, pues todavía tengo que pensar en más omisiones. Por ejemplo, en este acorde. O pongámoslo con oncena aumentada, que es más lindo. El programita me lo escribe raro, sospechoso, pero ese acorde realmente es do, y pongo paréntesis para separar 11. Recuerden el sostenido antes porque es el adjetivo que está afectando al sustantivo que es el 11. Bien, ¿qué notas quito de ahí? Si estoy escribiendo a 4 voces, pues tengo que quitar 2. ¿Cuáles son las 2 que tengo que quitar? Las menos importantes en un momento determinado. Y aquí no es tan fácil, porque es que todas son importantes. Entonces, quito la quinta. Sí, la quinta está... bueno, pues ahí no quedó solo la fundamental. Quito la quinta, no, la quinta es muy importante, me está otorgando personalidad en el acorde. Quito la novena, de pronto sí, no es tan importante quizás. Quito la oncena aumentada, pues no, porque esa es la que me están pidiendo, sobre todo en el cifrado, y es la que más personalidad está otorgando. Entonces aquí ya es la santa paciencia la que define cuál es la nota que debo quitar de acuerdo con el color que yo estoy buscando, y ahí es donde el compositor me da la libertad de que busque el color que yo quiera buscar porque solo me está escribiendo un cifrado. Si el compositor quiere exactamente que le toquen determinadas notas, pues que escriba las notas. ¿Para qué escribió cifrado si quería determinadas notas? Bien, esos contextos tienen otra característica interesante. Cuando yo estoy tocando, por ejemplo, un solo de timbre y toco un acorde como este acorde es mi, la, re, sol, puede ser un montón de cosas.
Y entonces, ¿quién define qué cosa es? El contexto. Si yo empiezo con algo, que puros acordes de do mayor, y el contexto es capaz de decirme, eso es un do mayor, aquí no tengo bajo. Tengo una ambigüedad muy interesante porque no le estoy contando al que escucha toda la película completa, lo estoy poniendo a deducir cosas como en el cine contemporáneo. Esa es una de las magias del tipo, esa ambigüedad. Pero una ambigüedad en la cual es el contexto el que logra más o menos explicar. Yo les dije, todo lo que acabo de tocar ahí era do mayor, era un do mayor durante todos esos compases. Y alguien puede decir, no, profe, para mí es un mi menor. Y alguien puede decir, no, profe, para mí es un la menor. Y funcionalmente, de acuerdo con la canción, pues podría ser uno de esos tres. Y entonces, ¿cuál es? ¿Quién lo decide? Aquí la libertad se le concede ya no al intérprete, sino al que escucha. El que escucha es el que define qué es lo que está pasando. Como cuando en la película nos muestran no el asesino completo, sino la sombra de la mano del asesino. Y entonces yo, como público que estoy viendo la película, tomo decisiones, pero el autor de la película, el director de la película, están jugando con esa ambigüedad para permitirme a mí, aunque sea por un momento, tomar decisiones sobre lo que quiero escuchar. En el piano también puedo utilizar esa magia que tengo en el tiple de omitir fundamentales de los acordes y de omitir ciertas cosas, o en la escritura coral o en cualquier tipo de escritura musical, porque lo que estoy construyendo es una ambigüedad deliberada. Entonces, hay dos formas de mirar, por ejemplo, la música para tiple. Una es decir, es una música incompleta porque no tiene bajos. Y como decía Elkin Pérez, solamente puede ser una caricatura de la música original porque le falta el bajo. Y por eso Elkin Pérez, que en paz descanse, que fue un gran maestro de todos nosotros, se puso a inventar una cantidad de posibles tiples con bajos para poder suprimir esa falencia. Yo pienso al revés de lo que piensa él, es que la ambigüedad no convierte la música en caricatura, la convierte en algo muy interesante porque ya le estoy dando potestad al que escucha para que decida qué es lo que está sonando. Entonces miren que esa autoridad, y también aquí es un problema de poder, puede estar en el compositor que pone exactamente lo que quiere escuchar, el compositor que dice pongo un cifrado para que el intérprete decida qué hacer con ese cifrado, o en ese intérprete y en ese compositor que tiene una mirada de aprovechamiento táctico de esa ambigüedad, dice no, que el intérprete decida. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio tratando de pensar en esos enlaces. Recuerden, lo fundamental va a ser el asunto de que ya no estoy hablando de duplicaciones, sino de omisiones. Y otra cosa fundamental, si estuviera en práctica común, estaría pensando en preparar y resolver esas disonancias. Aquí estoy pensando básicamente en asuntos de color, aunque si esa escritura para voces, también debo pensar un poco en el equilibrio de una manera menos rigurosa, menos estereotipada que en la práctica común, y debo pensar en la posibilidad de que voces humanas canten eso que yo escribí, porque si no, pues no funciona. Muy bien. Entonces, vamos a partir del diseño de un bajo y vamos a construir entre todos un esquemita de 4 compases a 4 voces con el que vamos a armar un discurso melódico. Entonces vamos a poner acá, vamos a trabajar en do mayor. Va a decir, esto es un do. Ay, ¿por qué estoy con clave de sol aquí? Eso, ¿qué fue lo que pasó? Permítanme un segundito, yo me voy a una versión, a un archivito nuevo y modifico dos cositas ahí. Bendito muchachos, que es que cuando uno... Sí, mira, me cierro esta y abro esta. Y aquí sí me quedé. Listo.
Entonces voy a empezar a diseñar un bajito y voy a trabajar con puras blancas, construyendo una melodía para ese bajo. Voy a poner do, sol, la. Yo mismo planteo la melodía. ¿Cierto que escuchan el pianito? Sí, profe. ¿Cierto? Listo, muy bien. Ok, permítame yo un cambiecito acá. No sé por qué a veces Mosescore se comporta tan raro cuando uno está compartiendo la pantalla. Se desaparece. Muy bien. Entonces vamos a ponerle un cifrado a esto y vamos a empezar a construir a partir de ahí. Voy a... Está pegada la compartida de la pantalla. Terrible que todo. No me deja señalar. Déjenme, yo lo pongo en la otra pantalla y ya lo traigo. Aquí sí me deja señalarlo más de lindo. Muy bien. Un segundito del cifrado y ya vuelvo con ustedes. Muy bien. Aquí tenemos el cifrado. Entonces, puse primero, quinto con novena. Yo le puedo añadir las tensiones que yo quiera. Sexto con séptima. Segundo con novena, tercero con novena, cuarto con novena, quinto con novena. Para cambiar el color aquí de este quinto, puse quinto con trecena y fundamental. Y ese dejémoslo como tria. Aunque normalmente allí también planteamos un sentido de equilibrio en que si estoy utilizando ese tipo de acordes con extensiones, pues trato de utilizarlos todo el tiempo. O de pronto si puedo jugar con contrastes y en una frase sí, en otra frase no. Pero en términos generales, uno se casa con un mismo lenguaje para toda una pieza para poder que las cosas funcionen bien. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empezamos a hacer este proceso? Escogemos un acorde, una disposición para el primer acorde. Pongámoslo así. El mi lo podemos poner el sol acá. Miren que en este sí estoy pensando en disposiciones. Por razones obvias es una triada. Estoy pensando en, perdón, en duplicaciones. Listo. Ahora sí. Sol 9. Sol 9, ¿qué notas tiene? Sol, si, re, fa y la. ¿Cuál voy a omitir? Seguramente la quinta. Vamos a tratar de seguir la ley del menor movimiento posible, lo que yo llamo enlaces de perezoso, porque esos enlaces de perezoso son los que van a construir realmente equilibrio. Entonces me voy a preocupar solamente por la preparación y la resolución de la séptima, y de la novena, si puedo, la preparo, si puedo, la resuelvo, buenamente lo que pueda. Vamos a hacerlo entonces. ¿Dónde me queda fácil poner la novena? Pues
como un movimiento de grado conjunto en la contralto. Entonces vamos a poner la novena aquí. Ya tengo novena. ¿Y dónde me queda fácil poner la séptima? Pues acá. Bien. Está muy problemático esta cosa. Voy a borrarla y voy a hacer trampa. Y la voy a poner acá. ¿Y qué más le hace falta a ese acorde para tenerlo bien enlazado? Pues obviamente debe tener tercera. ¿Funciona? Sí, funciona lo más de bien. Ahora, ¿debo seguir ciertas normas de la práctica común? Si quiero. Aquí la cosa es muchísimo más libre. Ese sí, como está en la soprano, es buena idea resolverlo. Te lo voy a poner, este sí, en do. Y el mi que está en la contralto, el fa que está en la contralto, perdón, es mejor también resolverlo, que vaya a mi. Y el la, este acorde es un la menor 7, no se nos olvide que es un la menor 7, debe tener séptima, la séptima es la voz que me está haciendo falta. Le vamos a poner el sol acá. Muy bien. Ahí está el acorde completamente representado y como es un acorde de 4 sonidos, pues no tuve que omitir nada, pude ponerlos todos 4. El acorde que sigue es un mi menor con novena. Aquí me encontré con el primer problema de esta forma de cifrar. Porque entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que esa novena sea mayor o sea menor. Vamos a ver que en el segundo no es un lío, pero en el tercero sí es un lío, porque esa novena yo quiero que sea un fa sostenido. Si estoy hablando de cifrado analítico, entonces tendría que escribir el sostenido. O sea que en cifrado analítico yo tendría que escribir 3 sostenido 9. Pero si estuviera en el cifrado americano, pues sería otra cosa distinta. Miren la diferencia, que es muy, muy fundamental. Pasarme otra vez para acá, para que me deje escribir el cifradito. Entonces lo voy a escribir así, en cifrado analítico. Recuerden que si estuviera trabajando en el otro tipo de cifrado, pues básicamente yo estaría escribiendo cosas como do mayor acá, sol 9, la menor 7. Quedó muy chiquito, voy a poner, me quedó muy grande, lo voy a poner más chiquito. Do mayor, sol 9, la menor 7, re menor 9. Y aquí es donde está la diferencia. Escribiría mi menor 9. Fa 9. Sol 9. Etcétera. Pero miren que ahí se me regó otro problema todavía más grave. Entonces aquí tengo dos diferencias. Simplemente para que las tengan en cuenta, porque el cifrado analítico lo vamos a desechar a partir de hoy para este tipo de ejercicios. Pero quiero que sepan dónde está la dificultad y dónde está el problema. Entonces, primer acorde que me quedó distinto en la escritura, este acorde. Mi menor 9 lo escribo en el cifrado americano así, pero en el bajo cifrado o en el bajo cifrado analítico lo tengo que escribir como sostenido 9.
Este Fa 9, me queda el problema es al revés, porque miren que en ese Fa 9, en el cifrado analítico, la séptima es mayor, porque es la que está en la armadura, pero en el cifrado americano, la séptima sería menor. O sea que en el cifrado americano, yo realmente lo tendría que escribir es como Fa Mag 9. ¿Sí? Para que tengan en cuenta todas esas diferencias que son las que nos van a enseñar cómo funcionan bien estos acordes. Bien, sigo con la escritura. Entonces estoy poniendo un Re menor 7 acá, que es lo que más fácil acomodo, con el menor movimiento posible. El Do, que es la séptima, el Mi, que es la novena. ¿Y qué más debería tener? Es un acorde de novena. Lo que mejor le define su personalidad es el Fa. Que le mejor le define su personalidad es la tercera. Muy bien. ¿Me debo preocupar por quintas y octavas paralelas? Sí, pero ya no son una angustia enorme como en la práctica común. Recuerden que aquí el pensamiento es sobre todo colorista. Si para lo que yo quiero en términos de color, las quintas y las octavas paralelas aportan, bien. Si no me gustan, porque no es lo que quiero en términos de color, pues no las pongo y se acabó. Bien, este acorde, Mi menor con novena aumentada, ¿cómo lo voy a distribuir? Pues pensemos en la ley del bajo movimiento como estábamos diciendo. La séptima la voy a encontrar por aquí cerquita. La novena, pues pongámosla acá, pero esa novena es sostenido, ¿cierto? ¿Y qué más le puedo poner? Debería ponerle la tercera, para que se sienta que es un acorde menor. Ahora, me molesta mucho quizás esa tercera con ese intervalito que va a generar acá entre este Sol y este Fa sostenido. Pues sí, y podría pensar en ese caso, miren que es un asunto de estar tomando decisiones, en ese caso podría decir, no, más bien voy a ponerle el Si. Es un acorde que me va a quedar sin tercera, un acorde como rarófilo, que no se sabe si es mayor o menor, pero el contexto me ayuda a definir porque es un contexto funcional, es un tercero. Y la mente va a decir, ese tercero es menor, así no le ponga la tercera. Enseguida cuando lo escuchemos vamos a notar eso. Fa 9. Recuerden que aquí las alteraciones las da en la armadura. Entonces vamos a poner la novena del Fa, que es un Sol. Vamos a poner aquí abajo, en la contralto. Ven que esto es mucho más fácil este tipo de escritura que la que teníamos más restringida en la música de la práctica común, en estructuras 2, o en estructuras 3. ¿Qué más tiene que tener? Pues la tercera, obviamente, y la séptima. ¿Dónde vamos a poner la tercera? Pongámosla aquí. Y la séptima la vamos a poner aquí arriba. Sol 9. ¿Cómo lo hacemos? Aquí la cosa se empieza a enredar un poquito lo más de bueno, pero no tanto. Vamos a poner la ley del menor movimiento posible. El Fa en la soprano. Ahora la novena, ¿dónde la voy a poner? Pues aquí, en la contralto. ¿Y qué más le puedo poner? El Si, para que este sí tenga tercera, pues porque es importante que esté como bien definida su personalidad, con 4 vocecitas. Bien, Sol 13, ese es un acorde de 7 sonidos y tengo solo 4 voces disponibles. No puedo hacer divisis ni nada porque estoy trabajando con un cuarteto vocal. Son ellos y punto. Ahora, si yo tuviera un cuarteto de cuerdas, quizás allí sí podría, por ejemplo, tener una doble cuerda y eventualmente pasarme de 4 a 5 o a 6 voces si tengo dos dobles cuerdas en 2 instrumentos. Perfectamente posible. Pero aquí estamos haciendo el ejercicio de escribir a 4 voces, sin divisis y sin nada de eso. Sol 13. Pensemos primero que todo en la trecena. ¿Quién es la trecena? El Mi. Miren que una habilidad que tenemos que tener ahí es la capacidad de decidir
rápidamente decidir cuáles son las notas que debe tener el acorde y dónde las voy a ubicar. El mi. ¿Qué más debería tener? Pues la séptima, ojalá tener la séptima, ¿cierto? Y allí me tengo que definir entre las notas que tengo disponibles. Por ejemplo, yo me voy a definir por la oncena. Tengo todas esas disponibles. ¿Y por qué voy a definirme por la oncena? Para jugar un poquito como una especie de suspensión acá que me dé como un carácter distinto. Es un asunto, recuerden, de color. Entonces aquí voy a resolver en el último acorde, que es un do mayor. Pues trato de resolver todas las tensiones porque es un do peladito. Entonces voy a poner este mi donde está. Este fa, que es la séptima, no lo voy a resolver porque entonces me podría generar una sonoridad más pobre, más bien lo voy a llevar al sol. Recuerden que cuando hago eso, el argumento es que estoy resolviéndolo en otra voz y de alguna manera el cerebro lo escucha como más o menos consistente que si lo resolviera en la misma voz, por un asunto tímbrico, pero funciona igual. Muy bien. Ahora voy a poner las otras notas, el do, y aquí podría poner otro do, y aquí ya tengo mi pequeño ejercicio. Permítanme, yo hago una cosita acá. Y se me movieron las alturas porque me pasé para un registro con voces. Voy a devolverme para que los escuchemos exactamente como lo hicimos. Permítanme un segundo. Y aquí vamos a escucharlo. Bonito, ¿cierto? Es una sonoridad completamente distinta a la sonoridad de la práctica común, pero es una sonoridad muy enriquecida. Y además de que es una sonoridad muy enriquecida, es muy colorística. ¿Ven? Que básicamente, si a mí me dicen una palabra que me identifique estos estilos, la palabra que a mí mejor se me ocurre es color. Es pintar la funcionalidad con mi impresión subjetiva del mundo. Y por eso es que ahí tiene mucho sentido que los jazzistas y los que escriben este tipo de estilos empiecen a pensar en construir su propio vocabulario. Es decir, de todos estos acordes y todas estas disposiciones posibles y todas estas maneras posibles de manejarla, ¿cuál es la que a mí me hace más feliz? ¿Cuál es la que me gusta más para expresar el color que quiero expresar? Vamos a escucharlo por última vez, que nos quedó lo más de bonito. Esa es una desventaja de las clases virtuales, que no lo podemos cantar, porque cantadito suena precioso. Ahora, ahí hay una ruptura respecto a lo estilístico, teniendo este acorde inicial y este acorde final como acordes triádicos, aunque funciona perfectamente, pero quizás una persona más ubicada en el mundo del jazz y ese tipo de cosas diría, no, ponerles a esos también alguna atención, si quiere una segunda agregada, una sexta o algo así, o sexta novena, para que todo suene como dentro del mismo idioma. Y eso está bien, porque es un asunto de unidad estilística. ¿Para qué se usa esta escritura en estas músicas de hoy derivadas del jazz? Básicamente para escribir voces y escribir cuerdas. Podría haber otras situaciones en las cuales tuviera sentido,
Pero básicamente, si yo tengo, por ejemplo, un arreglo de Big Bang y a ese arreglo de Big Bang le estoy agregando cuerdas, y se me ocurre un caso muy específico, que es el cantante de Héctor Lavoe con la Fania. Es una orquesta de salsa que además tiene cuerdas. ¿Cómo están arreglados los trombones y las secciones de la orquesta de salsa? Con técnicas de ensamble mecánico o de ensamble por bloques, que son las que vamos a ver la próxima semana. ¿Y cómo están arregladas las cuerdas de ese cantante de Héctor Lavoe? Están escritas con este tipo de escritura. Entonces, todos esos tipos de escritura van a ser igualmente posibles, igualmente válidos y nos van a funcionar bastante, bastante bien. Depende para lo que los queramos utilizar en un momento determinado. Bueno, muchachos y muchachas, preguntas, inquietudes, impresiones. Lo ven muy distinto y muy raro con relación a lo que se hacía en estructuras 2. Sí, profe, uno espera 13 meses para llegar a este momento de romper todas las normas. Demasiado espera. Sí, sí, ya hacía falta, Profe, ¿no? Sí, Jafet. en algún momento vemos esto como en el rock, en estos géneros así como más pesados. Sí, pero ciertas condiciones. Piensa en grupos de rock más hacia el rock sinfónico y coral, como por ejemplo Rhapsody o por ejemplo Lacrimosa. Y uno en grupos como Rhapsody o Lacrimosa va a ver el cuarteto de rock o el quinteto de rock funcionando como normalmente funciona y con muchas armonías basadas en power chords, es decir, acordes que no tienen tercera, y las cuerdas o las voces que están complementando todo eso, escritas con este tipo de escritura y a veces con este tipo de lenguaje con extensiones armónicas. Entonces lo vamos a ver un poco más como en ciertos géneros un poco híbridos. ¿Qué Usted es el dices? primer profesor que escucho que conoce la Lacrimosa, pecado. Yo creo que la lección de todo eso es que uno, si quiere disfrutar la música, hacerse músico y tener una perspectiva lo más abierta posible de la música, debería escuchar muchas cosas. Y ustedes saben que unas veces les hablo de Lacrimosa, otras veces les puedo hablar hasta de Samael y cosas por el estilo, y otras veces les puedo hablar de los Visconti o los Chalchaleros. Y es la idea de tener una perspectiva musical amplia que nos permita movernos fluidamente en la teoría y leerla de una manera menos apasionada y menos cerrada, porque es que como músicos nosotros deberíamos ser los abiertos de la sociedad, no los psicorrígidos de la sociedad. La sociedad ya tiene suficientes psicorrígidos como para que además los músicos aportemos con esa mirada tan perpendicular de las cosas o con esa mirada tan ortodoxa de las cosas. Bueno, dice Ana que es bueno tener esa libertad musical. Por supuesto que sí. Ahora, yo diría que hay una libertad que tiene que ver es como con coherencia con el lenguaje, con el estilo que uno está trabajando. Por ejemplo, si ustedes son compositores y los contratan para hacer la música de una película y la película está ambientada en el siglo XVII, XVIII, pues seguramente lo que ustedes deben saber hacer allí es pura práctica común. Ahora, si esa película ambientada en el siglo XVIII es desde una mirada del siglo XX, como el Shakespeare que hicieron por allá en cine recientemente, es posible que allí ¿Qué pasó? Como Bridgerton. Como Bridgerton, por ejemplo, es una muy buena, un muy buen ejemplo. Bridgerton es una serie ambientada en esa época cortesana en el siglo XVII, XVIII en Inglaterra, pero mirada muy desde las situaciones del siglo XX, XXI. Entonces, ¿qué hace el compositor? Jugar con esas dobles miradas a través de esos dobles lenguajes. Entonces, usted ve que allí aparecen muchas músicas que son pura práctica común
y a veces se sale un poquito para hacer el guiño, como decir, ojo, estamos mirando el siglo XVIII, pero desde el siglo XXI. Y muchachos y muchachas, nacimos en la época más fascinante que podíamos haber nacido respecto al devenir de las artes y de la música. Hay cosas muy aterradoras en esta época, no les voy a decir que no, pero desde muchas perspectivas del arte, de la tecnología, de los recursos que tenemos disponibles para aprender y para formarnos, nacimos en la mejor época del universo. O sea que siéntanse felices de eso y vivan con felicidad esa oportunidad de vivir en esta época. Esa oportunidad no la tuvieron ni Mozart, ni Bach, ni Schoenberg, ni Stravinsky, ni ninguno de ellos. Nosotros hoy podemos mirar todo eso como un solo contexto y eso es demasiado hermoso como para que no lo tengamos en cuenta. Muy bien, chicos y chicas, muchas gracias por su presencia, por su participación el día de hoy y seguimos entonces atentos al desarrollo de este curso. La próxima semana nos vamos a ir pasando gradualmente de esta forma de escritura a la forma de escritura por bloques y luego a los voicing para construir acompañamientos en el piano o en la guitarra. Que tengan un feliz resto de tarde y recuerden que estamos en final de plazo para la entrega del primer parcial. De todos modos, no se estresen demasiado por eso y si están un poquito cogidos de la noche, desen 2 o 3 días porque recuerden que estamos en la normalidad académica y debemos pues también como respetar un poco ese tipo de situaciones. Muy bien, chicos, que les vaya muy bien y muchas gracias por todo. Feliz tarde, profe. Gracias, profe. A ustedes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Chao. Chao.